Bueno, hola, ¿cómo están? Espero que estén todos bien, que se estén cuidando con esto del coronavirus, que se están adaptando a usar el tapabocas, porque ahora empiezan las clases y hay que usarlo. Bueno, antes de empezar esta reunión, esta escuelita de vuelta, esta clase, vamos a orar como hacemos siempre. Recuerden, orar es hablar con Dios, ¿sí? Es decirle a Dios lo que nosotros sentimos, lo que nosotros pensamos, lo que necesitamos. Y Dios nos escucha, ¿de acuerdo? Vamos a orar. Cierren sus ojos allí. Señor Jesús, te damos gracias por esta clase. Señor, gracias por cada niño, cada niña, cada familia. Padre, te pido en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, guiándonos para entender tu palabra. Gracias te doy, Señor, por todas las cosas. Amén. Bueno, en la clase pasada nosotros estuvimos aprendiendo sobre el libro de Mateo. Recuerden, habíamos empezado el libro de Mateo, el capítulo 3 de Mateo. Bueno, vamos a continuar con el capítulo 3, pero vamos a adelantarnos un poquito y vamos directamente al versículo 13 al 17, que habla del bautismo de Jesús, ¿de acuerdo? Yo se los voy a leer y después vamos a empezar a explicar. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Recuerden que Juan está hablando de Juan el Bautista, que hablamos de él, ¿sí? Que él predicaba de la palabra de Dios y además bautizaba. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, le dice Juan a Jesús. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces les dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Bueno, yo acá tengo otro celular para que a ver si pueden ver la imagen. Ahí va, ahí. Sí, Juan el Bautista, sí, ese que está ahí, ese de hombre de barba, sí, con pelo de camello. Jesús, sí. A ver ahí si lo pueden ver bien. Bueno, esto es lo que estaba sucediendo en el río Jordán. Jesús se fue a bautizar. Recuerden que Juan el Bautista predicaba de que la gente se tenía que arrepentir de sus pecados. Y aquellos que realmente se arrepentían de vivir como vivían, de ser como eran, porque no estaban haciendo lo que Dios quería, según lo que Juan predicaba, entonces ellos se bautizaban. Pero Jesús, recuerden que es hijo de Dios, es Dios. Él no tiene pecado. ¿Por qué él se bautizaba? ¿Por qué Jesús realmente se bautizó si no tenía pecado? Bueno, porque nadie sabía quién era él, que era el Salvador del mundo. ¿Sí? Para todo el mundo él era Jesús, el hijo de María, de José el carpintero, que vivía en Nazaret. Por tanto, él decidió, ¿sí?, bautizarse. Y pasó algo allí. Dice que cuando Jesús salió del agua, quiere decir que el bautismo es por inmersión, es decir, nos sumergen en el agua. No es como el que hacen en otros lados que te salpican el agua en la cabeza cuando sos bebé. Ese bautismo no es verdadero. El verdadero bautismo es el de las aguas. Es el que nos dice que nosotros cuando nosotros recibimos a Jesús y nos arrepentimos de nuestros pecados y entendimos por qué somos pecadores, cuando ya tenemos una edad que somos bastante un poco más grande que ser niño, que ya entendimos y ya aprendimos mucho de la palabra de Dios, bueno, damos ese paso del bautismo, ¿sí? Pero pasó algo en el bautismo de Jesús, algo muy peculiar. Dice así la palabra de Dios, dice que después que Jesús fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos, dice, fueron abiertos. Uy, los cielos abiertos, qué cosa más impresionante. Y vio al Espíritu Santo que descendía como paloma. ¿Ven? La paloma blanca allí. Pero no significa que el Espíritu Santo sea una paloma, sino que el Espíritu Santo realmente sí es una persona. Ya lo aprendimos. ¿Se acuerdan cuando vimos el ejemplo del huevo? ¿Se acuerdan que les enseñé? Bueno, el Espíritu Santo es Dios también, es una persona, pero tomó una forma de paloma. ¿Para qué? Es como una señal, ¿sí? Era una de las señales de que él era el Hijo de Dios, ¿sí? La paloma, sí, iba sobre Jesús, el Espíritu Santo iba a descender sobre Jesús, ¿sí? Como señal de que él era el Hijo de Dios. Pero pasa algo más, ¿vieron que hay como una luz ahí? Dice la palabra de Dios que se escuchó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Quién era el que estaba hablando? Dios Padre.
¿sí? Que estaba hablando de su Hijo Jesús. Otra señal de que Jesús, ahí se me apaga el celular, de que Jesús, ¿sí? Es el Hijo de Dios. Bueno, acá hemos aprendido un poco de la importancia del bautismo, ¿sí? El bautismo no es que nos salva, lo que nos salva es nuestra fe, el pedirle perdón a Jesús, el arrepentirnos de nuestros pecados. Ya hablamos que el pecado es todo lo que nos aleja de Dios, es todo lo contrario a lo que Dios dice en su palabra. ¿Y cómo yo sé que soy un pecador? Bueno, a medida que yo aprendo de la palabra de Dios y lo que Dios enseña, ahí aprendemos y nos damos cuenta que somos pecadores. Y por eso necesitamos pedir perdón, por eso necesitamos recibir a Jesús en nuestro corazón, ¿sí? Y hacer lo que Él nos enseña. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿sí? Vamos a seguir estudiando el libro de Mateo y vamos a ver qué es lo que hace Jesús, cómo vive Jesús, qué enseña Jesús. Y a medida que aprendemos eso, nos vamos dando cuenta cada día, ¿sí? Que aunque seamos niños o niñas, somos pecadores. Y hacemos cosas que a Dios no le gusta. Por tanto, es importante, ¿sí? Pedir perdón todos los días a Dios por los errores que cometemos, por nuestras faltas, ¿sí? Y bueno, yo quería traerles esa imagen para que ustedes más o menos se entendieran, ¿de acuerdo? Que el bautismo no es que te salpiquen un poquito de agua en la cabeza cuando sos bebé. Si no lo hacemos de grande, Jesús era un hombre, ¿sí? La gente era adulta, ¿sí? Ellos entendieron que eran pecadores y se arrepintieron de sus pecados y se bautizaron. Nosotros, a medida que vayamos creciendo, yo ya estoy bautizada, pero ustedes capaz que no, a medida que vayan creciendo y que vayan conociendo más de la palabra de Dios y entiendan por qué somos pecadores y entiendan lo que significa el pecado, ahí después, cuando ustedes tomen la decisión de bautizarse, se pueden bautizar. Pero porque ya entendieron. Sí, ahora recién estamos aprendiendo, entonces no hay apuro para bautizarse, ¿de acuerdo? Lo más importante es tener a Jesús, ¿en dónde? En nuestro corazón, sí, que Él viva allí con nosotros y que Él sea nuestro guía, nuestro consejero, es decir, que nosotros hagamos lo que Jesús quiere que hagamos para que nos vaya bien, para que Él nos ame y cuando Jesús venga a buscarnos, nos encuentre haciendo lo que a Él le gusta, ¿de acuerdo? Bueno, con esto ya terminamos el capítulo 3 y la clase que viene comenzamos con el capítulo 4 de Mateo. Recuerden, estamos en el libro de Mateo, primer libro del Nuevo Testamento, primer evangelio. ¿De acuerdo? ¿Por qué evangelio? Porque él habla de Jesús, habla de la vida de Jesús. ¿Sí? Mateo relata sobre nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Que Dios los bendiga mucho, los extraño. No se olviden de suscribirse, ¿sí? En el canal de YouTube, ¿sí? Dejen sus comentarios, dejen sus mensajes, ¿sí? Si están entendiendo las clases o si les cuesta, ¿de acuerdo? Y sigamos practicando el uso de la Biblia, ¿de acuerdo? Dios los bendiga mucho, los quiero un montón. Nos vemos, si Dios quiere, muy pronto en la casa de Dios. Bendiciones para todos.